Hola mis gentiles amigos, bienvenidos a este canal que se llama Escudriñando tu Palabra. Y como habíamos hablado en los videos anteriores, es importantísimo escudriñar la palabra de Dios para que nos dé la clave espiritual que nos permita comprender cuál es la diferencia que existe entre lo que Dios dice, Dios dijo y Dios dirá por siempre, a lo que el hombre dice que Dios dice. Y si analizamos todas las situaciones que suceden en la vida, nos daremos cuenta que en el nombre de Dios se han cometido las atrocidades más terribles de la vida. Y sin embargo, nadie se ha preguntado cómo es posible que en el nombre de este Dios del que nos hablan las religiones se cometan tantas injusticias. Y lo que la gente se pregunta es, si Dios existe, ¿por qué hay tantas situaciones nefastas y negativas en este mundo? Y la respuesta está claramente contenida en este extraordinario libro, en la Biblia. Pero, como hemos podido percatarnos, en la Biblia está contenida la palabra de Dios, pero no toda la Biblia se puede considerar palabra de Dios. Porque si hiciéramos un análisis detallado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos daríamos cuenta que habla de dos dioses, incluso de tres. El Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente, y el Dios de este mundo. Aquel que Jesús el Cristo dijo que viene o vino para robar, para matar y destruir. Y el otro Dios del que habla la Biblia vendríamos siendo nosotros, dioses en pequeño, dioses pequeños, porque hay otras corrientes filosóficas o teológicas o de otra índole que dicen que nosotros somos Dios. Y sí, somos Dios porque reflejamos a nuestro Padre Dios. Pero es evidente que así como el leoncito no puede hacer lo mismo que hace su padre león, es evidente que nosotros tampoco. Aunque es evidente que en la medida en que vamos evolucionando, en la medida en que vamos progresando, en la medida que vamos teniendo una conciencia plena de quiénes somos, entonces nos damos cuenta de que Dios ha dispuesto en la naturaleza de todas las cosas una probabilidad de extraordinarios resultados. Y lo vemos justamente con la naturaleza, que es pródiga, que manifiesta toda su potencialidad a ricos y a pobres, a blancos y a negros, a religiosos y no religiosos. Es decir, el universo es extraordinariamente dadivoso. Y como nos damos cuenta, nosotros podemos ir al mar y la inmensidad del mar nos permite ser nosotros los que decidimos qué tanta agua queremos tomar. Podríamos ir con un vasito, podríamos ir con una cubeta, podríamos ir con un galón, podríamos ir con un tinaco, con una pipa. Es decir, somos nosotros los que decidimos qué tanto necesitamos.
Y eso justamente es lo que hacemos nosotros con este extraordinario Dios que nosotros mismos limitamos. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de esclavitud, Dios decidió que por la mañana lo acompañara una nube, y esa nube la iba protegiendo de las inclemencias del desierto y lo enrumbaba hacia la tierra prometida. Y por la noche dice la palabra que había una columna de fuego que también cumplía su función de iluminar el camino del pueblo de Israel para avanzar hacia la tierra prometida. Pero lo que pudo haber sido un trayecto de 40 días, se tardó 40 años. Y no fue por culpa de Dios, porque Él estableció la nube y la columna para guiarlos. Pero el hombre vio que la tierra prometida estaba en esta dirección. Aunque la nube seguía por esta otra dirección, ellos decían, no podemos seguir la nube porque allá estamos viendo que está la tierra prometida. Allá se ve, pero la nube se iba para el lado contrario. Y eso es todo lo que ha sucedido a lo largo de todos los siglos. Que el hombre ha creído que sabe el camino, que conoce los métodos y se mueve en sus fuerzas. Pero, ¿por qué este capítulo se llama Secretos Revelados? Porque en este libro hay grandes secretos, pero que están revelados, que no es cierto que Dios sea un absoluto misterio y que nosotros no podamos entender a Dios. Aquí está la clave espiritual. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos regale la clave espiritual para poder desentrañar los misterios que aparecen en la Biblia, entonces resplandece la luz de su palabra y resplandece el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que emana del Espíritu Santo y que nos permite a nosotros poder comprender su palabra. Y uno de los primeros grandes secretos revelados que aparecen en la Biblia es que Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, que no son prohibiciones, porque un Dios omnisciente sabe perfectamente bien que la causa de el apetito es la prohibición. Y por eso los 10 mandamientos no son prohibiciones, son un voy que te aclaro, un voy que te explico claramente lo que no está en tu naturaleza como hijo de Dios hacer. Es como decirle a un niño que no puede subirse a un quinto piso y lanzarse al vacío porque no está en su morfología el poder sostenerse en el aire, no está en su naturaleza. Eso es justamente lo que Dios nos dice a través de los 10 mandamientos. No está en tu naturaleza matar, no está en tu naturaleza robar, no está en tu naturaleza los 10 mandamientos que aparecen ahí. Entonces es un voy que te aclaro. Te explico que tú no estás formado para hacer eso. Pero
Si analizamos el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta de que Moisés baja con las tablas de la ley escritas por la mano de Dios y resulta que ve al pueblo completamente desordenado. Y él decide romper las tablas. Sin embargo, Dios vuelve a permitirle que regrese nuevamente al monte Sinaí para mostrarle nuevamente las tablas. Pero si analizamos con detalle nos daremos cuenta de que ya no son las mismas del original. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué sucedió? Pero si seguimos viendo el Pentateuco, que son los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, nos vamos a dar cuenta también de que Moisés instituyó 613 mandamientos más, que no se los dictó Dios, porque Dios sabe que si no podemos cumplir 10 mandamientos, ¿cómo vamos a cumplir 623 más? Pero lo más triste de este asunto es que los 10 originales que Dios le dio a Moisés ya no aparecen tal cual. Y entonces, allí es donde viene el problema, queridos amigos. Allí empezó todo. Tenemos una mala información de lo que en realidad Dios ha querido para con nosotros. Y precisamente por eso es que es absolutamente necesario que escudriñemos su palabra. Escudriñar, como ya vimos, significa indagar, averiguar, investigar, meterse en lo más profundo de algo para poder extractar el tesoro, para poder extractar la verdad. Y como Jesús el Cristo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Queridos amigos, vamos a continuar en el siguiente video. Gracias, les doy la más cordial bienvenida.